Hola a todos, bienvenidos al canal. Antes de comenzar con la historia del caso de ataque de tiburón de hoy, no olviden suscribirse al canal para apoyarnos. Su suscripción es muy importante para nosotros, así que por favor suscríbanse y dejen un comentario contándonos desde qué ciudad están viendo. Ahora vamos con el caso. Sebastián Torres bajó del taxi con una sonrisa amplia, dejando que el calor de Waikiki lo envolviera. La brisa salada del océano acariciaba su rostro mientras ajustaba la correa de su mochila. Frente a él, las olas rompían suavemente contra la arena blanca, reflejando el sol que parecía brillar con más intensidad en ese rincón del paraíso. Las risas de los bañistas y el olor a coco y protector solar completaban el cuadro de un sueño tropical. Caminó hacia la recepción del hotel con paso ligero, emocionado por los días que le esperaban. Había planeado estas vacaciones durante meses. Era su primera vez en Hawái, y aunque siempre había preferido destinos urbanos, algo en los videos de surf que vio durante la pandemia lo convenció de probar algo diferente. Además, necesitaba un respiro de su rutina como contador en Ciudad de México. «Bienvenido al Hotel Waikiki Shores, señor Torres», lo saludó la recepcionista, una mujer sonriente con un collar de flores alrededor del cuello. «¿Es su primera vez aquí?» «Sí, y no puedo creer lo hermoso que es este lugar», respondió Sebastián mientras entregaba su identificación. «Espero aprender a surfear antes de volver a casa». La recepcionista asintió con entusiasmo. «Es el lugar perfecto para eso. Justo aquí al lado hay una escuela de surf muy buena. Seguro que lo disfrutará». Sebastián sonrió mientras tomaba las llaves de su habitación. «Gracias. ¿Algún consejo para un principiante?» «Solo uno», respondió ella con un guiño. «Escuche siempre a su instructor y respete el océano. Tiene una forma de recordarnos quién manda». Tras instalarse en su habitación, Sebastián salió a explorar la zona. Caminó por la avenida principal, deteniéndose a mirar las tiendas de recuerdos y los puestos de comida. Compró un coco helado y mientras lo bebía, observó a los surfistas deslizarse sobre las olas en la distancia. Había algo hipnótico en sus movimientos, una mezcla de fuerza y elegancia que lo inspiró aún más. Al caer la tarde, Sebastián se encontró con un grupo de pescadores en el muelle. Estaban descargando sus redes llenas de peces plateados que brillaban como monedas bajo la luz del sol. Algunos turistas los rodeaban, curiosos por ver de cerca la pesca del día. «Es una buena cosecha, ¿eh?», comentó un hombre corpulento, mientras levantaba una enorme cubeta llena de atunes. «La corriente nos ha favorecido hoy». «¿Es común pescar tanto por aquí?», preguntó Sebastián intrigado. «Depende de la temporada», respondió otro pescador, limpiándose las manos en su camiseta. «Aunque estos días hemos notado más tiburones cerca. Con tanto pescado en el agua, ellos también quieren su parte». Sebastián frunció el ceño. «¿Tiburones? ¿Es seguro nadar por aquí?». El hombre se encogió de hombros. «Mientras no estés muy lejos de la orilla, deberías estar bien, pero yo no iría al agua al amanecer o al atardecer, es cuando suelen cazar». La conversación dejó a Sebastián con un leve nudo en el estómago, pero lo disipó rápidamente. Pensó en los miles de turistas que nadaban y surfeaban cada día sin problemas. Además, su clase de surf sería en la mañana, bajo la luz del sol. «No hay nada de qué preocuparse», se dijo. Esa noche, Sebastián cenó en un restaurante frente a la playa. Escogió un plato típico hawaiano, poke de atún fresco con arroz y ensalada. Mientras comía, observó el océano iluminado por la luna. A lo lejos, podía distinguir pequeñas luces de barcos de pesca, una vista tranquila que lo hizo sentirse más conectado con el lugar. «¿Es tu primera vez en Hawái?», le preguntó el camarero mientras recogía su plato vacío. «Sí, y ya estoy pensando en cómo voy a convencer a mis amigos de volver aquí el próximo año», respondió Sebastián con una sonrisa. El camarero rió. «Eso suele pasar, pero cuidado con el océano. Es hermoso, pero también tiene sus reglas». Sebastián asintió recordando las palabras de los pescadores. «Lo tendré en cuenta». Antes de volver al hotel, caminó por la playa descalzo. Las olas lamían sus pies mientras disfrutaba del sonido relajante del agua. Sin embargo, una sensación extraña lo hizo detenerse. Miró hacia el horizonte, donde las luces de los barcos se balanceaban. Se preguntó si los pescadores habían arrojado desechos al agua, como mencionaron algunos turistas. Sacudió la cabeza.
Solo paranoias, pensó. De vuelta en su habitación, se dejó caer en la cama, exhausto pero emocionado por el día siguiente. Abrió su teléfono y revisó los mensajes de sus amigos. «Mañana es el gran día», escribió en el grupo. «Prepárense para reírse de mis intentos de surf». Apagó las luces, dejando entrar la tenue iluminación de la luna por las cortinas. Afuera, las olas continuaban rompiendo suavemente contra la orilla, ajenas a los planes y sueños humanos. Bajo la superficie, un tiburón tigre patrullaba en busca de alimento, atraído por los restos de pescado que flotaban cerca de los barcos. El depredador se movía con precisión y sigilo, apenas una sombra en la vasta oscuridad del océano. La calma de la noche ocultaba el peligro que pronto cambiaría la vida de Sebastián. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando Sebastián llegó a la playa, cargando una tabla de surf alquilada que le parecía más pesada de lo que imaginaba. La arena fría bajo sus pies y la brisa fresca del amanecer lo llenaban de entusiasmo. Era temprano, pero ya había algunos surfistas en el agua, deslizándose con facilidad sobre las olas. «¿Listo para tu primera lección?», preguntó Kimo, el instructor local que lo esperaba junto a una pila de tablas. Era un hombre robusto, con piel bronceada y una sonrisa cálida que inspiraba confianza. «Hoy el océano está tranquilo, perfecto para aprender». «Estoy listo», respondió Sebastián con una mezcla de emoción y nerviosismo, «aunque no prometo que no me caeré 100 veces. Todos empezamos cayéndonos», dijo Kimo con una carcajada mientras colocaba la tabla de Sebastián sobre la arena. «Lo importante es levantarse cada vez. Vamos, primero te enseñaré las bases aquí en la playa». Durante los siguientes minutos, Kimo le mostró cómo posicionarse sobre la tabla, remar y levantarse en una postura adecuada. Sebastián escuchaba con atención, aunque cada explicación parecía más complicada de lo que esperaba. Intentó varias veces imitar los movimientos, pero su equilibrio dejaba mucho que desear. «Eso no está mal para ser tu primera vez», comentó Kimo, después de observar sus intentos. «Ahora vamos al agua. La práctica real es lo que importa». Sebastián miró las olas con cierta inquietud. Aunque no parecían particularmente grandes, la idea de enfrentarse al océano era intimidante. Sin embargo, tomó la tabla y siguió a Kimo hacia la orilla. El agua estaba fría pero agradable, y pronto se encontraron en una zona donde las olas rompían suavemente. «Bien, aquí es seguro», dijo Kimo, manteniendo su tabla flotando cerca de él. «Voy a ayudarte a tomar tu primera ola. Cuando te diga, empieza a remar con todas tus fuerzas». Sebastián asintió, sintiendo que su corazón latía más rápido. Se posicionó sobre la tabla siguiendo las instrucciones de Kimo. Cuando una ola pequeña se acercó, el instructor lo empujó suavemente. «Ahora, rema fuerte», remó con todas sus fuerzas, sintiendo cómo la ola lo levantaba y lo llevaba hacia adelante. Por un breve momento todo parecía perfecto, pero al intentar levantarse, perdió el equilibrio y cayó al agua de manera aparatosa. Salió a la superficie tosiendo y riendo al mismo tiempo. «Eso fue genial para ser tu primer intento», exclamó Kimo. «Lo intentamos de nuevo». Con cada intento Sebastián se sentía más confiado. Finalmente, después de varias caídas, logró mantenerse de pie durante unos segundos antes de volver a caer. Aunque el tiempo sobre la tabla fue breve, la sensación de deslizarse sobre el agua lo llenó de una alegría indescriptible. «Lo logré», gritó alzando los brazos mientras flotaba en el agua. Kimo lo felicitó, animándolo a seguir intentándolo. Poco a poco, Sebastián comenzó a alejarse más de la orilla, buscando olas un poco más grandes. Mientras practicaba, no se dio cuenta de que se había separado de Kimo y de otros surfistas. Estaba tan concentrado en sus movimientos que apenas notó que el agua a su alrededor parecía más oscura y profunda. Una corriente lo había llevado mar adentro sin que lo percibiera. En ese momento, algo golpeó su tabla desde abajo. Fue un impacto leve, pero suficiente para hacer que Sebastián perdiera el equilibrio. Cayó al agua, sobresaltado, y rápidamente volvió a subirse a la tabla. Miró a su alrededor, buscando a Kimo, pero el instructor estaba demasiado lejos para notar su situación. «Debe haber sido un pez grande», murmuró para tranquilizarse. Sin embargo, no pudo ignorar la sensación de inquietud
que comenzaba a instalarse en su pecho. A lo lejos, un surfista le hizo señas, señalando hacia la orilla. «Oye, vuelve. Algo anda raro por aquí», gritó, aunque el sonido de las olas hacía difícil entenderlo por completo. Sebastián vaciló, sin estar seguro de lo que había oído. Decidió remar hacia la orilla, pero antes de que pudiera avanzar mucho, sintió otro golpe, esta vez más fuerte. La tabla tembló bajo su peso y el miedo se apoderó de él. «¿Qué demonios?», murmuró, mirando el agua con ojos desorbitados. A su alrededor, el océano parecía demasiado silencioso, como si estuviera esperando algo. Una sombra pasó bajo su tabla, rápida y sigilosa. Sebastián apenas tuvo tiempo de procesar lo que vio antes de que una aleta dorsal emergiera brevemente del agua a unos pocos metros de él. El pánico lo paralizó. Sabía lo que significaba. «Un tiburón», susurró, su voz apenas audible. El instinto de supervivencia lo empujó a remar con todas sus fuerzas hacia la orilla. Cada segundo parecía eterno, y cada movimiento del agua a su alrededor lo hacía temer lo peor. Sentía que el tiburón estaba cerca, pero no podía darse el lujo de mirar atrás. A lo lejos, Kimmo finalmente notó la situación. «Sebastián, rema, no te detengas», gritó con todas sus fuerzas mientras remaba hacia él. El miedo y la adrenalina mantenían a Sebastián en movimiento, pero el tiburón no había terminado con él. De repente sintió otro golpe, esta vez tan fuerte que lo lanzó de la tabla al agua. Cayó desorientado, luchando por volver a la superficie. El sabor salado del agua llenó su boca mientras pataleaba frenéticamente. Cuando logró salir a flote, vio la tabla flotando a unos metros de distancia. La alcanzó desesperadamente y se subió de nuevo, sintiendo que su corazón iba a estallar. Kimmo estaba cada vez más cerca, gritando instrucciones que Sebastián apenas podía procesar. «No te muevas demasiado, mantén la calma», gritó el instructor, aunque sabía que esas palabras eran casi imposibles de seguir en ese momento. La sombra volvió a aparecer, rodeando lentamente a Sebastián. Parecía un juego macabro, como si el tiburón estuviera estudiándolo. Finalmente, la aleta dorsal emergió de nuevo, mucho más cerca que antes. Kimmo llegó justo a tiempo, golpeando el agua con sus manos para intentar ahuyentar al depredador. «Vamos, agarra mi tabla», le ordenó a Sebastián, quien, temblando de miedo, se aferró a la tabla del instructor. Juntos comenzaron a remar hacia la orilla, con el tiburón siguiéndolos de cerca. Cada segundo era una agonía, pero finalmente llegaron a aguas más someras. El tiburón pareció perder interés y se desvió hacia las profundidades. En la orilla, Sebastián cayó de rodillas, respirando entrecortadamente. Kimmo se inclinó junto a él, colocando una mano en su hombro. «Estás a salvo ahora», dijo, aunque su voz temblaba. «Fue un tiburón tigre. Tuvimos suerte de que no insistiera». Sebastián no podía hablar. Su cuerpo temblaba incontrolablemente mientras trataba de asimilar lo que acababa de suceder. Miró hacia el océano, que volvía a parecer tranquilo, como si nada hubiera ocurrido. Pero él sabía que algo había cambiado para siempre. Sebastián pasó gran parte de la noche en su habitación, tratando de olvidar lo sucedido en el agua. Aunque Kimmo le aseguró que estaba fuera de peligro, no podía sacarse de la cabeza la imagen de la aleta dorsal cortando la superficie y la fuerza del golpe que lo derribó de la tabla. Se convenció de que había tenido suerte y de que todo había terminado. Al amanecer decidió volver a intentarlo, pensando que enfrentar su miedo sería la mejor manera de superarlo. Cuando llegó a la playa, el sol apenas empezaba a iluminar las olas y el ambiente era tranquilo. Los surfistas comenzaban a llegar, algunos saludándolo con gestos amistosos. Kimmo ya estaba allí, organizando las tablas y saludándolo con una sonrisa que pretendía calmar los nervios. «¿Estás seguro de querer volver al agua tan pronto?», preguntó Kimmo, mientras revisaba las correas de las tablas. «No tienes que demostrarle nada a nadie, Sebastián». Sebastián tomó aire y miró hacia las olas, intentando convencerse de que el océano no era su enemigo. «Estoy seguro. Solo necesito mantenerme cerca de ti y no alejarme esta vez. No quiero que el miedo me gane». Kimmo lo observó por un momento, asintiendo lentamente. «Bien, pero hoy no iremos muy lejos. Solo práctica básica, ¿de acuerdo? Si en algún momento sientes que algo no está bien, me avisas de inmediato».
Sebastián sonrió con nerviosismo y levantó la tabla. «Entendido, vamos a hacerlo». El agua estaba fría, pero la sensación ya no lo sorprendía. Mientras remaba junto a Kimo, mantenía los ojos fijos en el instructor y en las olas, atento a cualquier señal de peligro. A medida que pasaba el tiempo, la tensión en su pecho comenzó a disiparse. Incluso logró montar un par de olas pequeñas, recuperando algo de confianza. «Eso fue increíble», exclamó Kimo después de una ola especialmente exitosa. «Ves, no hay nada que temer. El océano está de tu lado hoy». Sebastián rió, aunque todavía sentía un leve nudo en el estómago. Quizás solo necesitaba recordar que también puede ser algo hermoso. A medida que avanzaba la mañana, más surfistas se unieron a ellos, creando un ambiente relajado y amigable. Sebastián comenzó a sentirse parte del grupo, intercambiando risas y consejos con los demás. Sin embargo, no podía evitar mirar hacia el horizonte de vez en cuando, buscando cualquier sombra o movimiento extraño en el agua. Fue entonces cuando un surfista cercano, un hombre alto con cabello rubio y acento australiano, señaló algo en el agua. ¿Vieron eso? Creo que algo se movió por allá. Kimo frunció el ceño y miró en la dirección que el hombre señalaba. Probablemente sea un pez grande o una tortuga. Aquí hay muchas. Sí, seguro que fue eso, dijo Sebastián, tratando de convencerse a sí mismo, pero en el fondo sintió una punzada de inquietud. Decidió quedarse cerca de los demás surfistas, remando lentamente para no alejarse. Sin embargo, mientras intentaba relajarse, sintió un leve golpe en su tabla, casi imperceptible, como si algo la hubiera rozado desde abajo. Su respiración se aceleró y miró a su alrededor, buscando a Kimo. «¿Todo bien?», preguntó. Kimo, al notar la expresión de Sebastián. «Sí, creo que sí, pero sentí algo en la tabla», respondió, tratando de sonar calmado. Kimo lo miró con seriedad. «Mantente cerca de mí. Probablemente fue un pez, pero no quiero que te pongas nervioso». Sebastián asintió, pero la sensación de estar siendo observado era imposible de ignorar. Remó un poco más hacia la orilla, tratando de mantenerse en aguas menos profundas. Fue entonces cuando un segundo golpe, mucho más fuerte, lo sacudió. La tabla tembló bajo él, y por un momento pensó que iba a caer. «Algo está aquí», gritó, su voz llena de pánico. Los otros surfistas lo miraron, algunos remando hacia él para ver qué sucedía. Kimo se acercó rápidamente. «Tranquilo, no te muevas demasiado. Puede ser una corriente o un pez grande». «No fue una corriente. Algo golpeó mi tabla», insistió Sebastián, su voz quebrándose. Antes de que alguien pudiera responder, una sombra grande y oscura pasó justo debajo de ellos, moviéndose con una velocidad aterradora. La aleta dorsal emergió por un breve momento, y todos quedaron en silencio. «Es un tiburón», dijo Kimo en voz baja, su tono lleno de urgencia. «Todos remen despacio hacia la orilla. No hagan movimientos bruscos». Los surfistas comenzaron a moverse, manteniendo la calma tanto como podían. Sebastián, sin embargo, luchaba por controlar el pánico. Sentía que cada segundo podía ser el último, y la idea de estar en el agua con un tiburón lo hacía temblar. Mientras remaban, el tiburón pareció perder interés, desapareciendo por completo. Los surfistas comenzaron a relajarse, intercambiando susurros nerviosos. «Creo que ya se fue», dijo uno de ellos. «Tal vez solo estaba curioseando». Sebastián trató de calmarse, respirando profundamente, pero justo cuando pensaba que el peligro había pasado, el tiburón reapareció, golpeando otra tabla con tal fuerza que el surfista cayó al agua. El grito del hombre resonó en el aire y todos entraron en pánico. «Rápido, sáquenlo del agua», gritó Kimo mientras remaba hacia el surfista caído. Sebastián se quedó paralizado, viendo cómo la sombra del tiburón se movía alrededor de ellos. El surfista logró subirse de nuevo a su tabla con la ayuda de Kimo, pero la tensión era palpable. Todos remaron hacia la orilla con una velocidad desesperada, sabiendo que cada segundo contaba. Finalmente, alcanzaron aguas menos profundas, donde el tiburón no parecía dispuesto a seguirlos. Sebastián llegó a la orilla y dejó caer su tabla, cayendo de rodillas en la arena. Su cuerpo temblaba incontrolablemente y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Kimo se acercó y se arrodilló junto a él, colocándole una mano en el hombro. «Lo hiciste bien, Sebastián. Estamos a salvo».
Sebastián negó con la cabeza, todavía respirando entrecortadamente. No puedo hacerlo, Kimo. Pensé que podía enfrentar mi miedo, pero no puedo. Kimo suspiró, entendiendo el peso de las palabras de Sebastián. No es una derrota, es el océano, Sebastián. A veces nos muestra su lado más salvaje y no podemos culparnos por sentir miedo. Sebastián levantó la vista hacia el océano, que ahora parecía tan tranquilo como siempre, pero sabía que debajo de esa superficie engañosa, el peligro acechaba. En ese momento decidió que no volvería al agua, al menos no pronto. El precio de la adrenalina era demasiado alto. Sebastián respiraba hondo mientras observaba el océano desde la orilla. Habían pasado varias horas desde el último susto, y aunque el tiburón no había regresado a la vista, la tensión seguía flotando en el ambiente. Algunos surfistas optaron por retirarse, pero otros, confiados en que la situación se había calmado, regresaron al agua. Contra todo pronóstico, Sebastián decidió intentarlo una vez más, creyendo que permanecer en tierra solo alimentaría su miedo. No sé si esto es valentía o estupidez, murmuró mientras ajustaba la correa de la tabla en su tobillo. Kimo, que permanecía cerca, lo observó con atención. ¿Estás seguro de esto? No tienes que demostrar nada, Sebastián. No es por demostrar nada, respondió, intentando sonar más seguro de lo que realmente estaba. Es por mí. Si no vuelvo ahora, tal vez nunca más lo haga. Kimo lo miró con seriedad. Luego asintió. De acuerdo, pero vamos juntos. No te alejes ni un metro de mí, ¿entendido? Entendido. Juntos avanzaron hacia el agua. El océano parecía apacible. Sus olas rompían con suavidad, como si intentaran borrar cualquier rastro del pánico vivido horas atrás. Sebastián remaba junto a Kimo, con cada brazada sintiendo una mezcla de temor y determinación. A medida que se adentraban, el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Las olas aquí son perfectas, comentó Kimo para aliviar la tensión. Solo concéntrate en eso. Sebastián asintió, aunque no podía dejar de mirar hacia abajo, hacia las profundidades. Cada sombra, cada destello del agua, lo hacía tensarse. Remó hacia una ola que Kimo señaló, y esta vez logró mantenerse de pie por unos segundos más antes de caer al agua. Salió a la superficie riendo nerviosamente. «Eso fue mejor», exclamó, aunque su risa tenía un tono de incredulidad. «¿Viste eso?» «Lo vi. Te estás volviendo un experto», respondió Kimo con una sonrisa, aunque sus ojos seguían atentos al agua. Pero la calma no duró mucho. Desde la distancia un grito rompió la serenidad del momento. Sebastián giró la cabeza y vio a un surfista señalando frenéticamente hacia algo en el agua. Luego, el pánico lo golpeó. Una aleta dorsal, mucho más cerca esta vez, cortaba la superficie del océano con precisión mortal. «Rema, Sebastián, rápido», ordenó Kimo, su voz cargada de urgencia. Sebastián no necesitó más. Comenzó a remar con todas sus fuerzas hacia la orilla, sintiendo que cada brazada era más pesada que la anterior. Podía oír los gritos de otros surfistas mientras intentaban salir del agua, pero todo se desvanecía detrás del sonido de su propia respiración y el chapoteo frenético. El tiburón no tardó en actuar. Un golpe repentino sacudió la tabla de Sebastián, lanzándolo al agua. Sintió el impacto como un choque eléctrico que lo dejó momentáneamente aturdido. Cuando emergió, su corazón latía con una velocidad aterradora. Buscó desesperadamente su tabla, que flotaba a unos metros de distancia, pero antes de que pudiera alcanzarla, el tiburón lo atacó. El dolor fue inmediato y cegador. Sintió los dientes del depredador hundiéndose en su pierna, desgarrando carne y músculo. Gritó con todas sus fuerzas, el sonido desgarrador mezclándose con el rugido de las olas. Pataleó instintivamente, golpeando el agua y tratando de liberarse. Finalmente, el tiburón lo soltó y desapareció, dejando un rastro de sangre que se diluía rápidamente. «¡Sebastián!», gritó Kimo, remando hacia él con todas sus fuerzas. «Aguanta, estoy aquí». Sebastián flotaba, su cuerpo temblando de dolor y shock. La sangre brotaba de su pierna, tiñendo el agua de rojo oscuro. Sentía que sus fuerzas lo abandonaban, mientras el miedo y el dolor lo consumían. Kimo llegó a su lado, agarrándolo con fuerza.
Te tengo. Vamos, vamos. Kimo lo subió a su tabla con dificultad, presionando la herida con una mano para intentar detener la hemorragia. Mantente despierto, Sebastián, no cierres los ojos. Duele, murmuró Sebastián, su voz débil y temblorosa. No puedo. Sí puedes, gritó Kimo, remando con todas sus fuerzas hacia la orilla. No te rindas, hombre. Mientras se acercaban a la orilla, otros surfistas corrieron para ayudarlos. Sacaron a Sebastián del agua, colocándolo sobre la arena mientras alguien llamaba a emergencias. Kimo continuó presionando la herida, su rostro cubierto de sudor y preocupación. «¡Traigan algo para detener la sangre!», gritó uno de Mindomensen, los surfistas. Una mujer apareció corriendo con una toalla y la colocaron sobre la pierna de Sebastián. Él apenas podía mantenerse consciente, su visión comenzando a oscurecerse. «¿Qué pasó?», preguntó alguien entre la multitud que se reunía. «Un tiburón tigre», respondió Kimo con la mandíbula apretada. Le mordió la pierna. «Necesitamos que lleguen los paramédicos ya». La sirena de una ambulancia rompió el caos pocos minutos después. Los paramédicos llegaron rápidamente, estabilizando a Sebastián y colocándolo en una camilla. Mientras lo subían a la ambulancia, Kimo se inclinó hacia él, agarrándole la mano. «Lo lograste, amigo», dijo con una sonrisa tensa. «Vas a estar bien». Sebastián intentó responder, pero las palabras no salieron. Sus ojos se cerraron mientras la ambulancia se alejaba, dejando atrás una playa marcada por el miedo y la tragedia. En el agua, el tiburón tigre desapareció en las profundidades, ajeno al caos que había dejado a su paso. El océano volvió a su aparente calma, como si nada hubiera ocurrido, pero para Sebastián nada volvería a ser igual. Sebastián despertó al sonido intermitente de monitores y el suave murmullo de voces. La luz blanca del hospital le resultó abrumadora y, al intentar moverse, un dolor agudo le recorrió la pierna. Soltó un gemido involuntario que rápidamente atrajo la atención de una enfermera que revisaba su expediente junto a la cama. «Tranquilo, estás a salvo», dijo la mujer con una voz calmada mientras se acercaba. «Tuviste un accidente, pero los médicos lograron estabilizarte. Intenta no moverte demasiado». Sebastián cerró los ojos tratando de recordar lo que había pasado. Entonces llegó como un golpe. La aleta dorsal, el agua teñida de rojo, el dolor desgarrador. Su respiración se aceleró y las imágenes comenzaron a invadirlo. «¿El tiburón? ¿Mi pierna?», preguntó con voz quebrada mirando a la enfermera con desesperación. Ella colocó una mano reconfortante en su hombro. «Lograste conservar la pierna, aunque las heridas fueron graves. Los médicos tuvieron que realizar varias suturas y tratar el tejido dañado. Estás en observación por riesgo de infección, pero sobreviviste. Eso es lo importante». Sebastián asintió débilmente, aunque el alivio se mezclaba con el miedo y la incertidumbre. Su mente aún estaba atrapada en el agua, reviviendo cada segundo del ataque. Al cabo de un rato, la puerta de la habitación se abrió y Kimo entró, cargando una pequeña bolsa de frutas y una expresión de preocupación. Cuando vio que Sebastián estaba despierto, dejó escapar un suspiro de alivio. «Hombre, me diste un susto enorme», exclamó mientras se acercaba a la cama. «Estuve aquí toda la noche esperando noticias. Es bueno verte con los ojos abiertos». Sebastián intentó sonreír, aunque el gesto apenas llegó a sus labios. «Gracias por ayudarme. No sé qué habría pasado si no hubieras estado ahí». Kimo negó con la cabeza, como restándole importancia. «Hiciste lo difícil. Te mantuviste vivo. Eso es lo que importa, pero tienes que enfocarte ahora en recuperarte». Sebastián asintió, aunque una pregunta lo atormentaba. «¿Qué pasó con el tiburón?». Kimo suspiró y se sentó en una silla junto a la cama. Después del ataque desapareció. Las autoridades marítimas estuvieron patrullando la zona, pero no encontraron rastro de él. Es la naturaleza. «Sebastián, los tiburones no son malvados, solo siguen sus instintos». «Lo sé», murmuró Sebastián, aunque la explicación no le brindaba consuelo. «Pero estar tan cerca de uno, sentir cómo me atacaba, nunca pensé que algo así pudiera pasarme». «Es algo que nunca olvidamos», dijo Kimo, mirándolo con seriedad. «Pero tampoco tienes que dejar que te consuma. El océano no. Es tu enemigo, Sebastián. Fue un accidente, nada más». El resto del día transcurrió en una mezcla de revisiones médicas y visitas de las autoridades locales.
Un oficial de la Policía Marítima llegó para tomar su declaración, grabando cada detalle mientras Sebastián revivía el ataque en su mente. ¿Recuerdas el tamaño del tiburón?, preguntó el oficial, con un tono más profesional que compasivo. Era grande, respondió Sebastián, mirando al techo como si allí pudiera encontrar las palabras. Quizás 3 o 4 metros. Todo pasó tan rápido que no estoy seguro. El oficial asintió mientras tomaba notas. Según los testigos y el tipo de heridas, creemos que fue un tiburón tigre. Han estado activos en la zona últimamente debido a la pesca. Es posible que estuviera buscando comida. Sebastián frunció el ceño. ¿Pesca? ¿Te refieres a los barcos cerca de la costa? Exacto, confirmó el oficial. Algunos pescadores arrojan restos al agua y eso atrae a los tiburones. Estamos trabajando en regulaciones más estrictas para evitar incidentes como este en el futuro. Eso no me ayuda mucho ahora, murmuró Sebastián amargamente. Lo entiendo, dijo el oficial sin inmutarse, pero queremos asegurarnos de que otros estén más informados. Tu caso se registrará oficialmente como un ataque no provocado y lo utilizaremos para educar a los visitantes. Tras la salida del oficial, Sebastián se quedó en silencio, mirando su pierna vendada. Aunque las palabras de consuelo de Kimmo y los médicos eran constantes, no podía evitar sentirse vulnerable, como si algo esencial en él hubiera cambiado para siempre. Al día siguiente, su madre y su hermana llegaron desde México, llenas de preocupación. Su madre lo abrazó con fuerza, dejando escapar lágrimas que había intentado contener durante el viaje. «Pensé que te perderíamos», dijo entre sollozos. «No sabes cuánto miedo sentí cuando me llamaron». «Estoy bien, mamá», dijo Sebastián, aunque su voz temblaba. «O al menos lo estaré. Esto no debió haber pasado». Intervino su hermana con los ojos llenos de enojo. «Deberían cerrar esas playas. Es un peligro para todos». «Las playas no tienen la culpa», dijo Kimmo, quien había entrado en ese momento con una bandeja de café. «El océano es impredecible. Lo importante es aprender a respetarlo y estar preparados. Respetarlo no evita que algo así ocurra», replicó la hermana, fulminándolo con la mirada. «Tal vez no», admitió Kimmo con calma, «pero el miedo tampoco nos protege. Lo único que podemos hacer es entender los riesgos y tomar precauciones». Sebastián, sintiéndose agotado por la tensión, alzó una mano. «Ya basta. No necesito culpar a nadie, ni al océano ni a los tiburones. Solo quiero salir de aquí y seguir adelante». Kimmo asintió, mostrando una pequeña sonrisa. «Eso es lo que importa, Sebastián. Seguir adelante». Esa noche, mientras el hospital se sumía en el silencio, Sebastián permaneció despierto, mirando el techo. En su mente, las imágenes del ataque regresaban una y otra vez. Recordaba la fuerza del golpe, el dolor de los dientes hundiéndose en su pierna y el miedo que lo había paralizado. Pero también recordó a Kimmo, a los surfistas que lo ayudaron y la lucha por llegar a la orilla. «Estoy vivo», susurró para sí mismo, como si necesitara oírlo en voz alta para creerlo. Aunque sabía que el camino a la recuperación sería largo, estaba decidido a no permitir que el miedo definiera el resto de su vida. El océano le había mostrado su lado más salvaje, pero también le había dado la oportunidad de sobrevivir, y eso era algo que no pensaba desperdiciar. Sebastián estaba sentado en su cama del hospital, cuando el médico entró con su expediente en la mano, y una expresión de profesionalismo que no dejaba espacio para el optimismo fácil. Vestía una bata blanca impecable y llevaba un estetoscopio colgando del cuello. Lo saludó con un gesto y se sentó en una silla junto a la cama. «Buenos días, Sebastián. ¿Cómo te sientes hoy?», preguntó, hojeando las notas. «Podría ser peor, supongo», respondió Sebastián con una sonrisa débil. «Aunque no he dormido mucho. Cada vez que cierro los ojos vuelvo al agua». El médico asintió, como si estuviera acostumbrado a escuchar eso. «Es normal después de un evento traumático como el que viviste. Físicamente tu pierna está respondiendo bien. Logramos salvarla, pero las heridas fueron profundas y el riesgo de infección aún es alto. Tendremos que vigilarte de cerca durante los próximos días». «¿Y después?», preguntó Sebastián, su voz más temblorosa de lo que quería admitir. «Después comenzará la verdadera recuperación», explicó el médico. «Terapia física para ayudarte a recuperar la movilidad, y puede que necesites apoyo psicológico para lidiar con el trauma.
pero lo importante es que estás vivo, y eso ya es una victoria. Sebastián asintió lentamente. Sabía que el médico tenía razón, pero la idea de enfrentarse a semanas, tal vez meses, de recuperación lo hacía sentir una mezcla de gratitud y desesperación. Había sobrevivido, sí, pero ahora debía enfrentarse a las cicatrices que quedaban. Poco después, una fisioterapeuta llamada Aina entró en la habitación. Era una mujer joven con una energía tranquila y una sonrisa cálida que contrastaba con el frío brillo del hospital. «Hola, Sebastián, soy Aina y voy a ayudarte a dar tus primeros pasos hacia la recuperación», dijo mientras colocaba una carpeta en una mesa cercana. «¿Cómo te sientes?» «Como si me hubiera atropellado». «¿Un camión?», bromeó Sebastián, aunque su intento de humor quedó a medias. «Bueno, en este caso, diría que un tiburón es incluso peor que un camión», respondió Aina con una sonrisa que logró relajarlo un poco. «Pero no te preocupes, vamos a trabajar juntos para que vuelvas a moverte. Será un proceso lento, pero cada pequeño paso cuenta». Aina comenzó con ejercicios sencillos. Movía suavemente la pierna de Sebastián, explicándole cómo los músculos y ligamentos afectados necesitarían tiempo para sanar. «Lo más importante ahora es mantener la circulación y evitar la rigidez», explicó mientras trabajaba. «No te esfuerces demasiado, escucha a tu cuerpo». Aunque los movimientos eran mínimos, el dolor era intenso y Sebastián tenía que morderse el labio para no quejarse. Pero a pesar de las molestias, sintió un atisbo de esperanza al ver que, poco a poco, podía mover los dedos de los pies y doblar la rodilla. Más tarde, Kimo volvió a visitarlo, esta vez con una bolsa llena de frutas tropicales y una sonrisa más relajada. «Mira lo que encontré en el mercado», dijo mientras dejaba la bolsa sobre la mesa. «Pensé que estarías cansado de la comida de hospital». «Gracias, Kimo», respondió Sebastián sinceramente agradecido. «No sabes cuánto aprecio que sigas viniendo». Kimo se encogió de hombros, como si fuera lo más natural del mundo. «Es lo menos que puedo hacer. Además quería decirte algo. He estado hablando con los chicos de la escuela de surf, y todos están preocupados por ti. Te envían sus mejores deseos». «Eso es amable de su parte», dijo Sebastián, aunque no podía evitar sentirse un poco extraño al ser el centro de tanta atención. «Supongo que ya no me verán en una tabla». Kimo lo miró fijamente. «No tienes que decidir eso ahora, pero quiero que sepas algo. El océano no es solo un lugar para temer, es un lugar para aprender y respetar. Si alguna vez decides regresar, no será una derrota, será un paso hacia adelante». Sebastián no respondió de inmediato. Las palabras de Kimo resonaron en su mente mientras miraba por la ventana del hospital, donde podía ver el océano en la distancia. Por ahora, la idea de volver parecía imposible, pero quizás algún día. La noche cayó y Sebastián se quedó solo con sus pensamientos. El hospital estaba en silencio, salvo por el zumbido de los monitores y el ocasional murmullo de las enfermeras en el pasillo. Miró su pierna vendada, las cicatrices que apenas comenzaban a formarse, y sintió una mezcla de emociones. Había sobrevivido a algo que fácilmente podría haberlo matado, pero ahora enfrentaba una batalla diferente. Cerró los ojos, tratando de recordar algo más que el ataque. Pensó en su familia, en los momentos felices que había vivido antes de este viaje y en cómo había llegado a Hawái con sueños de surfear las olas. Esos sueños ahora parecían lejanos, casi irreales, pero aún había algo en ellos que lo mantenía anclado. «Estoy vivo», se dijo a sí mismo en voz baja, como un mantra, y eso tiene que significar algo. Al día siguiente, el médico regresó con noticias alentadoras. Los análisis muestran que no hay señales de infección, lo cual es excelente. Si todo sigue así, podríamos darte de alta en unos días. Pero quiero que continúes con la terapia física y, si es posible, hables con un terapeuta para manejar el trauma. «Gracias, doctor», respondió Sebastián, aunque sabía que el verdadero desafío comenzaría una vez que saliera del hospital. Esa tarde, mientras practicaba sus ejercicios con Aina, notó algo diferente en sí mismo. Cada movimiento, aunque doloroso, era una pequeña victoria. Cada paso, por pequeño que fuera, lo acercaba más a la vida que quería recuperar. Y aunque sabía que el camino sería largo, también sabía que no estaba solo. Kimo, su familia y las personas que había conocido en Hawái
se habían convertido en un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre había una forma de salir adelante. Y mientras observaba el océano desde la ventana, sintió por primera vez que, tal vez, algún día podría volver a enfrentarse a sus miedos, no para demostrar nada, sino para reconciliarse con el lugar que casi lo había destruido, pero que también le había dado una segunda oportunidad. El ambiente en la playa de Waikiki era más silencioso de lo habitual. Tras el ataque a Sebastián, las autoridades locales habían instalado carteles temporales advirtiendo sobre la presencia de tiburones en la zona. Los turistas los leían con curiosidad, algunos murmurando entre sí mientras otros se alejaban hacia playas menos concurridas. Sin embargo, el mar, con su apariencia tranquila y sus olas que seguían rompiendo en la orilla, parecía ajeno al revuelo que causaba. La estación de policía marítima. Sebastián estaba sentado frente a un oficial, el mismo que lo había visitado en el hospital. Habían pasado 2 días desde que le dieron de alta, y aunque aún caminaba con dificultad, insistió en dar su declaración oficial en persona. «Gracias por venir, señor Torres», dijo el oficial mientras revisaba una carpeta llena de documentos. «Queremos asegurarnos de que todo esté registrado correctamente. ¿Está listo para empezar?» Sebastián asintió, aunque el recuerdo del ataque seguía fresco en su mente. «Listo. Pregunte lo que necesite». «Muy bien», comenzó el oficial ajustando sus gafas. Ya nos habló del tamaño del tiburón y de cómo ocurrió el ataque. ¿Puede describir con más detalle cómo se desarrollaron los momentos previos? ¿Notó algo inusual antes de que el tiburón lo atacara? Sebastián reflexionó un momento antes de responder. Había algo de inquietud en el agua. No sé cómo explicarlo, pero sentía que algo no estaba bien. Unos surfistas mencionaron haber visto sombras o movimientos extraños. Incluso sentí un golpe leve en mi tabla antes del ataque, pero pensé que era un pez grande. El oficial asintió, tomando notas rápidamente. ¿Y después del ataque? ¿Recuerda algo específico sobre el comportamiento del tiburón? Fue rápido, dijo Sebastián, su voz bajando al recordar el momento. No creo que estuviera cazándome a propósito. Más bien parecía confuso, como si estuviera explorando. Pero el segundo ataque fue mucho más agresivo. Sentí los dientes en mi pierna, y en ese momento pensé que no saldría vivo. El oficial detuvo su escritura y levantó la vista. Es comprensible. Los tiburones tigre son conocidos por su comportamiento impredecible, especialmente en aguas con restos de pesca. Creemos que eso pudo haber influido en este incidente. Sebastián frunció el ceño. Entonces, ¿esto pudo haberse evitado? El oficial suspiró cerrando la carpeta. Es difícil decirlo. El océano es un lugar salvaje y los tiburones forman parte de su ecosistema. Sin embargo, estamos investigando a los pescadores que operan cerca de la costa. Si encontramos evidencia de prácticas negligentes, se tomarán medidas. Sebastián asintió lentamente, aunque las palabras del oficial no aliviaban del todo su inquietud. Sabía que culpar al océano o a los tiburones no cambiaría lo sucedido, pero la idea de que algo tan simple como la basura en el agua hubiera desencadenado su pesadilla lo llenaba de frustración. Más tarde ese día, las autoridades realizaron una conferencia de prensa en la playa para informar sobre las medidas que tomarían. Sebastián no planeaba asistir, pero Kimo lo convenció de que era importante que estuviera allí. «Tu historia puede ayudar a crear conciencia», dijo Kimo mientras lo ayudaba a caminar hacia el lugar. «No se trata solo de lo que te pasó, sino de prevenir que le pase a alguien más». Una pequeña multitud se había reunido en torno a los medios de comunicación y los oficiales que lideraban la conferencia. Entre ellos, pescadores locales observaban con rostros serios mientras se explicaban los nuevos reglamentos para la pesca en la zona. «Estamos implementando restricciones más estrictas sobre la disposición de desechos en el agua», anunció un portavoz de la Policía Marítima. «Además, instalaremos señalización permanente para advertir a los visitantes sobre los riesgos en ciertas áreas. Queremos recordarles que el océano es un entorno impredecible y debemos respetarlo». Cuando llegó el turno de Sebastián, un periodista le pidió unas palabras. Dudó por un momento, sintiendo el peso de las miradas de todos sobre él, pero finalmente dio un paso adelante. «Lo que me pasó fue aterrador», comenzó, su voz algo temblorosa.
Nunca pensé que algo así podría ocurrirme, pero aprendí que el océano no es un lugar donde se puede bajar la guardia. No culpo a los tiburones, ellos solo siguen sus instintos, pero creo que todos podemos hacer más para evitar incidentes, como este, desde los pescadores hasta los turistas. Respetar el océano no es solo una frase, es una responsabilidad. Hubo un breve silencio antes de que la multitud comenzara a aplaudir. Kimo le dio una palmada en el hombro, sonriendo con orgullo. Lo hiciste bien, Sebastián, muy bien. Después de la conferencia, Sebastián se quedó en la playa por un momento observando las olas. Aunque aún sentía un nudo en el estómago al mirar el agua, algo en su interior comenzaba a cambiar. Había sobrevivido y ahora tenía la oportunidad de convertir su experiencia en algo significativo. Esa noche, de regreso en su hotel, Sebastián se sentó con su computadora portátil y comenzó a escribir sobre lo sucedido. No solo quería documentar los hechos, sino también procesar el trauma que aún lo perseguía. Sus palabras fluyeron con más facilidad de lo que esperaba, y al terminar, sintió una extraña sensación de alivio. Antes de cerrar la computadora, miró una última vez las fotos que había tomado en los primeros días de su viaje. Había capturado paisajes impresionantes, momentos de felicidad antes del ataque. Esas imágenes le recordaron que, a pesar de todo, aún podía encontrar belleza en el mundo, incluso después de enfrentar el horror. Mientras se preparaba para dormir, sus pensamientos se centraron en el futuro. No sabía si alguna vez volvería al agua, pero sí sabía que seguiría adelante, llevando consigo las cicatrices y las lecciones de aquella experiencia. El océano le había mostrado su lado más salvaje, pero también le había dado algo invaluable, una segunda oportunidad para vivir. Sebastián había regresado a México hacía apenas una semana, pero los recuerdos del ataque no lo abandonaban. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a sentir el frío del agua, el golpe en la tabla y el dolor desgarrador en su pierna. Las noches eran las peores. Despertaba empapado en sudor con imágenes del tiburón persiguiéndolo en la oscuridad. Su madre, siempre preocupada, trataba de alentarlo. «Hijo, necesitas hablar con alguien», le decía mientras le servía un té caliente. «Ese tipo de cosas no desaparecen solas». «Lo sé, mamá», respondía Sebastián, aunque no estaba convencido de que hablar realmente ayudaría. «Estoy trabajando en ello». En realidad apenas empezaba a comprender el alcance del trauma. Durante el día la rutina ayudaba a mantener su mente ocupada. Hacía ejercicios sencillos para recuperar la fuerza en su pierna y pasaba horas buscando artículos sobre tiburones, intentando entender lo que había sucedido. Leía testimonios de otras personas que habían sobrevivido a ataques, intentando encontrar algún tipo de consuelo en sus palabras. Unos días después, su hermana decidió llevarlo a un centro de rehabilitación donde trabajaba un especialista en trauma. Sebastián no estaba seguro de querer ir, pero finalmente accedió, pensando que, al menos, no tenía nada que perder. «Hola, Sebastián», le dijo el terapeuta, un hombre calvo de voz tranquila y movimientos pausados. «Me llamo Jorge y estaré aquí para guiarte. Quiero que sepas que lo que estás pasando es completamente normal después de una experiencia como la tuya». «Gracias», respondió Sebastián, aunque las palabras sonaron vacías en su boca. «Solo quiero dejar de tener miedo cada vez que pienso en el mar». Jorge lo observó con paciencia. «No te voy a pedir que olvides lo que pasó. Eso sería imposible. Pero podemos trabajar juntos para que el recuerdo pierda fuerza, para que no te controle». Durante las siguientes semanas, Sebastián y Jorge se reunieron regularmente. Las sesiones eran difíciles. Hablar del ataque hacía que todo volviera con una intensidad casi insoportable, pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Jorge lo ayudó a enfrentar sus miedos de manera gradual, mostrándole imágenes de tiburones en documentales, luego grabaciones de surfistas en el agua. Aunque al principio sentía que no podía soportarlo, eventualmente dejó de tensarse al ver las imágenes. Además de la terapia, Sebastián continuó con su rehabilitación física. En las primeras semanas, apenas podía caminar sin cojear, pero con el tiempo y los ejercicios, comenzó a moverse con más facilidad. A veces incluso lograba olvidar el dolor por unos minutos, lo cual era un alivio. Una tarde, después de una sesión particularmente intensa,
Sebastián salió a caminar por un parque cercano. Mientras estaba sentado en una banca, viendo a los niños correr y jugar, se encontró reflexionando sobre su vida antes del ataque. Había sido un hombre con una rutina estable, casi aburrida, que soñaba con aventuras sin riesgos reales. Ahora había vivido una experiencia que jamás habría imaginado, una que le recordaba lo frágil que podía ser todo. En un impulso, sacó su teléfono y escribió un mensaje a Kimo. «Hola Kimo, espero que todo esté bien en Waikiki. Solo quería agradecerte de nuevo por todo lo que hiciste por mí. Estoy trabajando en mi recuperación, tanto física como emocional. Algún día me gustaría volver a Hawái y verte de nuevo». Kimo respondió casi de inmediato. «Hola Sebastián, me alegra saber que estás mejor. No tienes que agradecerme. Hice lo que cualquier amigo haría. Te estaremos esperando cuando decidas volver». Las palabras de Kimo le arrancaron una sonrisa. Aunque no sabía cuándo o si regresaría, era reconfortante saber que tenía un lugar al que podía ir, un lugar que, a pesar de todo, aún conservaba algo positivo. A medida que pasaban los meses, Sebastián encontró otras maneras de lidiar con el trauma. Comenzó a escribir un blog donde compartía su historia. Escribir le daba la oportunidad de procesar lo sucedido y también de conectar con otras personas que habían enfrentado situaciones similares. Recibía mensajes de apoyo de lectores que le agradecían por su honestidad y por ayudarles a entender mejor los riesgos del océano. «Es increíble lo mucho que estás ayudando a otros», comentó su hermana una noche mientras revisaba los comentarios en el blog. «Tal vez esta experiencia no solo sea algo que superar, sino algo que pueda inspirar a otros». Sebastián se encogió de hombros, pero en el fondo sabía que su hermana tenía razón. Aunque el miedo seguía presente, había encontrado una manera de darle sentido a todo. Cada historia que compartía, cada mensaje de un lector agradecido, lo ayudaba a sanar un poco más. Un día, mientras revisaba sus correos, encontró un mensaje de un investigador de tiburones en Hawái que había leído su blog. «Estimado Sebastián», decía el correo, «quiero agradecerte por compartir tu experiencia. Estamos trabajando en proyectos para educar a la comunidad sobre la coexistencia con tiburones, y tu historia es una pieza importante para generar conciencia. Si alguna vez decides regresar, sería un honor mostrarte el trabajo que estamos haciendo». Sebastián leyó el mensaje varias veces, sintiendo una mezcla de orgullo y nerviosismo. La idea de regresar a Hawái aún le parecía lejana, pero el hecho de que su experiencia pudiera contribuir a algo significativo le daba un propósito nuevo. Con el tiempo, Sebastián comenzó a sentir que el ataque ya no definía su vida. Las cicatrices seguían ahí, tanto físicas como emocionales, pero ya no eran una carga insuperable. Había aprendido a vivir con ellas, a aceptar que, aunque no podía cambiar lo que pasó, podía elegir cómo seguir adelante. Una tarde, mientras observaba el atardecer desde su balcón, sintió algo que no había experimentado en meses: tranquilidad. El miedo seguía ahí, pero era más pequeño, menos invasivo. Por primera vez desde el ataque, Sebastián sintió que tal vez algún día podría mirar al océano sin recordar el dolor y solo ver las olas. Sebastián se levantó temprano y miró por la ventana de su casa. El cielo estaba despejado y el sol de la mañana daba un tono cálido a las calles de su vecindario. Aunque aún usaba un bastón para caminar, había avanzado considerablemente desde aquellos primeros días en el hospital. Su pierna ya no dolía tanto, y los ejercicios diarios lo ayudaban a recuperar cada vez más fuerza. Después de un desayuno ligero, salió a caminar. Pasó por el parque cercano donde solía sentarse a reflexionar. Ahora, en lugar de detenerse, caminó a lo largo del sendero de tierra, concentrándose en mantener un paso uniforme. Las hojas crujían bajo sus pies y el canto de los pájaros le pareció extrañamente reconfortante. El mundo se sentía más normal, menos amenazante. Al llegar al centro de rehabilitación, Aina, su fisioterapeuta, lo recibió con una sonrisa. «Te ves mejor», dijo mientras anotaba algo en su tablet. «¿Cómo te sientes hoy?» «Un poco menos rígido», respondió Sebastián, apoyándose en el bastón mientras se sentaba en una banca cercana. «Aunque todavía me cuesta levantar la pierna sin que tiemble». «Eso es normal», dijo Aina mientras le entregaba una banda elástica.
Haz estos ejercicios en casa 2 veces al día. Fortalecerán tus músculos y estabilizarán la articulación. Recuerda, lo importante es la constancia. Sebastián siguió sus instrucciones, sintiendo que, aunque el progreso era lento, cada sesión lo acercaba más a su objetivo. Al finalizar los ejercicios, se despidió de Aina y volvió a su casa. Por la tarde, Sebastián recibió una llamada inesperada. Era Jorge, el terapeuta que había comenzado a visitarlo después del ataque. «Hola, Sebastián. Quería saber cómo vas con las técnicas que practicamos. ¿Has podido manejar las imágenes intrusivas?» Sebastián suspiró antes de responder. «Todavía me vienen a la mente, pero ya no son tan intensas. Creo que el escribir en el blog y hacer los ejercicios me ha ayudado a procesarlo». «Eso es un buen progreso», dijo Jorge. «Recuerda que no se trata de eliminar por completo las memorias, sino de aprender a convivir con ellas sin que dominen tu vida. ¿Sigues teniendo pesadillas?» «Algunas noches sí», admitió Sebastián, «pero son menos frecuentes. Lo que más me ayuda es cuando intento concentrarme en lo que he logrado desde entonces». «Exacto», respondió Jorge. «Cada pequeña victoria cuenta. Si necesitas más apoyo, no dudes en llamarme». Esa misma noche, Sebastián se sentó frente a su computadora para escribir una nueva entrada en el blog. Quería compartir con sus lectores lo que había aprendido sobre la paciencia y la recuperación. Escribió sobre cómo, al principio, se sentía derrotado y consumido por el miedo, pero con el tiempo había empezado a encontrar su camino. «Queridos lectores», comenzó, «han pasado meses desde el ataque, y aunque el miedo sigue presente, he aprendido a no dejar que controle mi vida. La rehabilitación física es un reto constante, pero también una oportunidad para redescubrir mi fortaleza. Mis cicatrices son un recordatorio de lo que sobreviví, pero también de lo que soy capaz de superar». Los comentarios llegaron rápido. Algunos lectores compartieron sus propias historias de resiliencia, mientras que otros simplemente le agradecieron por inspirarlos a enfrentar sus propios desafíos. Un mensaje en particular llamó su atención. Venía de un hombre en Australia que había pasado por una experiencia similar. «Gracias por compartir tu historia, Sebastián», decía el mensaje. «Hace unos años, también sobreviví a Pinposis, un ataque de tiburón, y leer tus palabras me ha ayudado a aceptar mis propias cicatrices. No estás solo, amigo. Sigue adelante». Las palabras le tocaron profundamente. Durante meses, Sebastián había sentido que su experiencia lo aislaba del mundo, pero ahora entendía que no estaba solo. Otros habían pasado por situaciones similares y encontrado la manera de seguir adelante. Esa conexión, aunque virtual, le daba un nuevo sentido a todo lo que había vivido. Al día siguiente, Sebastián decidió intentar algo diferente. Guardó el bastón en el armario y salió de casa sin él. A pesar de que sabía que podía necesitarlo más tarde, quería ver hasta dónde podía llegar sin esa ayuda. Caminó lentamente hasta el parque y al llegar sintió una mezcla de orgullo y alivio. No había sido fácil, pero lo había logrado. «Buen trabajo», dijo una voz conocida detrás de él. Era su hermana, que había salido a correr y lo había visto desde la distancia. «¿Te sientes más fuerte?», Sebastián asintió sonriendo. «Sí, aunque aún me falta mucho». «Pero mírate», respondió ella, señalando su pierna. «Hace unos meses no podías dar un paso sin bastón y ahora estás aquí sin ayuda. Es un gran avance». Por primera vez en mucho tiempo, Sebastián sintió que la vida podía volver a ser normal. Aunque sabía que no sería fácil, estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera. Había sobrevivido al ataque, enfrentado sus miedos y comenzado a reconstruirse. Cada día, cada paso, era una prueba de que podía seguir adelante, y eso le bastaba. Sebastián miraba el océano desde la ventana de un café. Habían pasado meses desde el ataque, y aunque aún llevaba cicatrices, tanto físicas como emocionales, había aprendido a vivir con ellas. Había vuelto a Hawái no como turista, sino como un hombre decidido a cerrar un capítulo importante de su vida. Quería enfrentarse al lugar que casi le había arrebatado todo, pero que también le había enseñado la importancia de seguir adelante. Kimo lo recibió con un cálido abrazo cuando llegó a la escuela de surf. «No puedo creer que estés aquí de nuevo, hermano», dijo con una sonrisa. «Me alegra mucho verte». «Yo tampoco lo creía posible», admitió Sebastián devolviendo el gesto.
pero necesitaba regresar, aunque sea solo para ver todo con otros ojos. Caminaron juntos por la playa y Kimmo le mostró cómo habían cambiado algunas cosas. Las autoridades han sido más estrictas con las prácticas de pesca. También colocaron más carteles y mejoraron la supervisión en las zonas de surf, explicó. No es que se pueda eliminar por completo el riesgo, pero al menos todos están más conscientes. Sebastián asintió mientras sus pies descalzos tocaban la arena. Era la misma playa, las mismas olas, pero ya no la veía con miedo. Había aceptado que el océano siempre tendría riesgos, pero también entendía su belleza y su poder. Había aprendido a respetarlo. ¿Quieres entrar al agua?, preguntó Kimmo, con un tono que no presionaba, sino que ofrecía una oportunidad. No hoy, respondió Sebastián, con una pequeña sonrisa. Pero algún día. Kimmo asintió, comprendiendo. No hay prisa. Lo importante es que estás aquí de pie enfrentando todo esto. Más tarde, Sebastián visitó el hospital donde lo habían tratado después del ataque. Quería agradecer al equipo médico que había salvado su pierna. Reconoció a una de las enfermeras que lo había atendido y se acercó. «Hola, no sé si me recuerdas», dijo tímidamente. La enfermera lo miró por un momento antes de que una sonrisa se extendiera por su rostro. «Claro que sí. Sebastián, ¿verdad? ¿Cómo estás?» «Mucho mejor. Gracias a ustedes», respondió. «Quería darles las gracias en persona. Hicieron un trabajo increíble. Solo cumplimos con nuestro deber», dijo la enfermera, aunque parecía genuinamente conmovida. «Me alegra verte bien. Has recorrido un largo camino». Sebastián también se reunió con el investigador de tiburones que le había escrito. Lo llevó a un pequeño centro de conservación marina, donde aprendió más sobre estos animales. Allí, Sebastián vio imágenes de tiburones tigre en su hábitat natural y escuchó cómo las prácticas humanas influían en su comportamiento. «Es sorprendente todo lo que no sabemos sobre ellos», comentó Sebastián, mientras observaba una grabación de un tiburón nadando con elegancia en aguas profundas. «Es cierto», respondió el investigador. «Muchas veces los tememos, porque no los entendemos, pero si aprendemos a coexistir, podemos disfrutar del océano sin perder el respeto por lo que habita en él». Esa noche, Sebastián escribió una última entrada en su blog. «Regresé a Hawái», comenzó, «no para demostrar nada, sino para reconciliarme con mi experiencia, ver las olas otra vez, caminar por la playa y aprender más sobre los tiburones me ha ayudado a entender que el océano no es nuestro enemigo. Es un lugar poderoso y salvaje que merece respeto. Hoy no siento miedo. Siento gratitud por estar vivo y por haber encontrado una manera de seguir adelante». Los comentarios no tardaron en llegar. Gente de todo el mundo lo felicitaba por su valentía y por compartir su historia de resiliencia. Algunos incluso le decían que se sentían inspirados a enfrentar sus propios temores, a salir de sus zonas de confort y a redescubrir la belleza del mundo, a pesar de las cicatrices. Cuando terminó de leerlos, Sebastián se asomó al balcón de su hotel. La brisa marina le acariciaba el rostro mientras veía las luces de los barcos en el horizonte. Por primera vez desde el ataque, sintió que todo estaba en su lugar. Miedo seguía existiendo, pero ya no tenía el control. Ahora era él quien decidía cómo vivir su vida. «Estoy vivo», murmuró para sí mismo con una sonrisa tranquila, «y eso es más que suficiente».